Ok, entonces en este ejercicio, como dije, tenemos un nuevo polinomio de grado 3. Y ese polinomio de grado 3 aplicamos la regla de los signos de Descartes y el teorema de las raíces racionales para determinar las posibilidades. Sabemos que tenemos una posibilidad de 2 positivos y un negativo, o un negativo y 2 complejos. A partir de estos números, de estas raíces racionales, voy a utilizar la división sintética. Yo les recomiendo que vayan en orden, es decir, vayan desde el número más pequeño, que es 1, hasta el número más grande, que es 12, y empiecen positivo y luego analicen el dato negativo, eliminando las posibilidades de los signos. Entonces voy a empezar con 1. La división sintética que me pide colocar los coeficientes, es decir, solamente la parte numérica que multiplica las variables. Mi polinomio, ahorita lo voy a escribir, decía x cubo menos 2x cuadrada menos 11x más 12. Esta parte del tema no la habíamos visto como tal muy a fondo, entonces quiero comentarles. Si alguna de sus expresiones dijera, por ejemplo, x cubo menos 11x más 12, es decir, no contiene como información el valor de la x cuadrada, entonces en la división sintética no significa que no la deban de poner, sino que tienen que decir que es 0. El coeficiente sería 0, porque si no estaríamos desacompletando el orden que deben de tener los términos en esta parte. Entonces repito, la división sintética me pide los coeficientes, es decir, solamente esos números que multiplican a las variables. ¿Qué número multiplica x cúbica? 1. ¿Qué número multiplica x cuadrada? Menos 2. ¿Qué número multiplica x? Menos 11. Y el término constante. Y como dije, voy a empezar a hacer un análisis con las raíces racionales. Voy a empezar con el x igual a 1. ¿Qué me pide esta división sintética? Voy a bajar el primer término. Aquí está, voy a bajarlo. Solamente voy a bajarlo. Y luego voy a multiplicar el valor de la raíz que estoy analizando por ese 1. 1 por 1 es 1. Y el resultado lo voy a anotar aquí abajito del 2. Sumo menos 2 más 1. Como resultado obtengo menos 1. Y multiplico 1 por menos 1. Como resultado es menos 1. Y menos 11 y menos 1 me dan en total menos 12. Multiplico nuevamente 1 por menos 12 y mis resultados son menos 12. Por aquí tengo 12 y menos 12, me dan un valor de 0. Entonces, de esta división sintética, esta primera parte corresponde al cociente, es decir, el resultado de la división sintética. Y este de por acá es el residuo. Y de acuerdo al teorema del factor, ustedes ya lo habían analizado ahí en el proyecto que les había pedido, nos dice que si el residuo es igual a 0, entonces esa evaluación que yo estoy haciendo de x igual a 1 es factor del polinomio. Si nos da un residuo diferente, entonces solamente es residuo, pero el coeficiente, perdón, el término x igual a 1 no sería factor. En este caso, repito, si es 0, es factor. Entonces yo voy a escribir mi expresión de la siguiente forma. Utilizando estos números serían los coeficientes. Nuevamente repito, el coeficiente es la parte numérica. Y voy a reducir un grado a mi expresión inicial. Es decir, no voy a empezar con x cubo, voy a empezar con x cuadrada. Mi coeficiente sería x cuadrada, porque es 1 por x cuadrada. De ahí tengo menos 1 por x, es decir, menos x. Y tengo menos 12. Repito, estos números son los coeficientes.
x cuadrada menos x y menos 12. Así es como los vamos teniendo. Esta es mi cociente. Y este cociente, déjenme separarlo un poquito más. Este cociente va a estar multiplicándose por mi raíz, la raíz que ya determiné. Como ya vi que mi residuo es 0, entonces x igual a 1 es una raíz. Si tengo x igual a 1, entonces debería yo de escribir x menos 1. Estrategias para hallar las raíces racionales de una función polinomial. Yo recuerdo que sí se las había mostrado por lo menos. Entonces me pide que si tiene raíces nulas, las separe. Aquí nos dice separa las raíces nulas. Aplico el teorema de las raíces racionales, ya lo ocupamos. Utilizo la lista anterior y la división sintética, lo estamos haciendo. Una vez que obtengas la raíz, escribe la expresión como x menos r por q de x, siendo q de x el polinomio reducido, es decir, el cociente. Entonces, si yo escribo x menos r, estaría hablando de x menos la raíz. Y la raíz es 1, por eso escribo x menos 1. Entonces ya tengo escrito mi nueva expresión. Puedo observar que de esta nueva expresión tengo mi raíz y tengo una expresión de grado 2. Y nosotros podemos solucionar las expresiones de grado 2 de una forma muy común. Podemos utilizar factorización, podemos utilizar fórmula general o la misma división sintética, aunque quizá eso pues estaría de más, pero ya se nos facilita muchísimo el hecho de poder determinarlo. Con una factorización sería más que suficiente. Una factorización nos diría prácticamente los dos resultados que nos hacen falta. Entonces voy a anotar por aquí. Factorizando x cuadrada menos x menos 12. Vamos a ver cómo nos quedaría la factorización. ¿Cómo factorizo yo un trinomio al cuadrado? Cuando yo tenga el término a, que es el coeficiente que multiplica a x cuadrada, igual a 1, entonces la factorización es muy sencilla, porque yo tengo dos términos que se están multiplicando. En este caso sería x, se le llama término común. Y voy a tener dos términos que van a ser términos no comunes. Esos términos no comunes multiplicados van a dar menos 12 y sumados me van a dar como resultado menos 1. Entonces les explico un procedimiento muy sencillo. Esta regla se puede aplicar para esos ejercicios y para ejercicios más complejos. Se le llama regla de la tijera. ¿Cómo anoto la regla de la tijera? Hallo los factores de x cuadrada, que es el primer término. Aquí ya los encontré, es x por x, los tengo anotados arriba. Y tengo que buscar dos números que multiplicados me den 12. No importa cuáles, pero que me den 12. Por ejemplo, 12 por 1, tengo... o 1 por 12, ¿no? También. Tengo 4 por 3, o tengo 3 por 4. Y tendría 6 por 2, 2 por 6. Tengo muchas opciones. Entonces yo tengo que elegir algunos de ellos para multiplicar. Generalmente se ocupan los que son más cercanos, ya sea al 12. Es decir, por ejemplo, el 6 es mucho más cercano a 12, entonces probablemente lo ocupe. O más cercanos entre sí, como serían 4 y 3. 4 y 3 son los más cercanos entre ellos. Entonces voy a empezar con una práctica, un ejemplo, y vamos viendo cómo va resultando. Ahora yo sé que uno de ellos tiene que ser negativo para que yo obtenga como resultado un menos 12. Por ejemplo, si yo ocupo este primero, 12 por 1, puedo decir que a 12 le voy a dar el negativo y a 1 le voy a dar el positivo.
Y la regla de la tijera nos dice que tengo que multiplicar cruzado y anotar lineal. Entonces, x por 12, 12x. X por 1, x. Ahora, por aquí es por menos 12, disculpen. Entonces es negativo. ¿Cuál es la suma? Menos 11x. No es igual a menos x. Entonces estos valores no entran en esta factorización. Tengo que hacer otra prueba. Y ya se los voy a anotar. Digo, este estaba muy sencillo. Yo sé que 4 por 3 son los factores. Solamente tengo que determinar cuál es positivo y cuál es negativo. Si tengo 4 negativo y tengo 3 positivo, entonces voy a realizar la multiplicación como les mencioné. X por 3 y x por menos 4. X por menos 4 son menos 4x y x por 3 son 3x. Mis resultados son menos x. Y aquí ya tengo los dos factores que yo necesitaba, los dos términos, que se llaman, como les dije, términos no comunes. Serían menos 4 más 3. Y ya tengo la factorización. Si ya tengo la factorización, entonces tengo que igualar con 0 x menos 4 por x más 3 igual a 0. Y aplico una propiedad que se llama propiedad de los productos nulos o regla de los productos nulos. Que x menos 4 puede ser igual a 0 o x más 3 puede ser igual a 0. Despejando, x sería igual a 4 y x sería igual a menos 3. Entonces aquí ya puedo hallar las dos raíces que me hacían falta. La otra raíz las determiné desde la división sintética. Y la otra era una raíz nula. Tengo mis 4 raíces. Y nuevamente, importante. Si el polinomio que me quedó como cociente es de grado 3, vuelvo a aplicar la división sintética. No puedo simplemente resolver porque no hay, bueno, sí hay modos, pero ustedes no lo saben, para poder solucionar ecuaciones cúbicas. Entonces ustedes tienen que descomponer hasta donde sea más sencillo, que en este caso sería la expresión cuadrática, para poder factorizar o utilizar la fórmula general. Repito, si ustedes tuvieran un polinomio de cociente de grado 3, vuelven a aplicar la división sintética con algún otro número. Ya no sería 1 porque ya lo utilizamos. Podría ser, por ejemplo, con 2, con 3, con 4, con 6, con 12. Y continuar con el procedimiento. Por ejemplo, que yo no hubiera querido utilizar la factorización. Mi polinomio es de grado 2. Yo ya utilicé un valor positivo. Entonces, de aquí ya no voy a ocupar ya no voy a ocupar un valor positivo. Tengo la posibilidad de que me quede uno positivo y uno negativo. Voy a tomar todos los otros que vienen por aquí. Voy a elegir un positivo y voy a elegir un negativo. Compruebo con la división sintética y tengo que hallar que 4 y menos 3 son el positivo y el negativo que yo estaba buscando. Si pueden observar, 4 y menos 3 sí eran dentro de las posibilidades que estaban aquí. Ok, sí se encontraban 4 y menos 3. Simplemente que yo no quise utilizar la división sintética nuevamente. Preferí utilizar una factorización porque iba a ser mucho más sencilla. Entonces tenemos una primera raíz. Voy a empezar por los números negativos. La primera raíz está en menos 3. De ahí mi siguiente raíz, repito, voy a empezar por los negativos, voy a ir en orden numérico. La siguiente raíz sería 0, es mi raíz nula. De ahí mi siguiente raíz es el valor de 1, el cual determiné con la división sintética. Y la última raíz es 4. Incluso podemos distinguirlo en la gráfica que anoté abajo, por eso la anoté. Esa gráfica nos indica aquí las intersecciones con el eje horizontal, que son nuestras raíces. Recuerden que son raíces o ceros polinomiales. Aunque no es necesario por ahora graficar, estoy utilizando la gráfica para poder explicar eso.
Ahora, también nosotros podemos escribir la expresión polinomial inicial, esta que es de grado 4, en su forma factorizada con ayuda de estas raíces. Nosotros sabemos cómo escribir una expresión en su forma factorizada. Está por aquí. Dice expresión factorizada. Entonces aquí viene cómo se expresa una ecuación factorizada. Es muy sencillo, es parecida a cualquier otra, a las de las parábolas, por ejemplo. Entonces dice que f de x es igual a multiplicada por x menos r1 por x menos r2, puntos suspensivos por si hubiera más multiplicaciones, por x menos rn. Y esto igual con 0 porque de aquí parten las raíces. Eso quiere decir que yo mi expresión la puedo escribir si yo ya sé que el valor de a es el coeficiente principal, es decir, el primer término que está multiplicándose por x cuarta, que es el coeficiente o el término principal. Entonces, ese 1 que está multiplicando a x cuarta es mi coeficiente principal, que es el valor de a. En este caso, al ser 1, es innecesario anotarlo. Nosotros sabemos que cuando tenemos un coeficiente 1, pues no lo anotamos. Entonces mi expresión factorizada quedaría f de x igual a x, porque sería x menos 0, por x más 3, ya que tengo x igual a menos 3, por x menos 1 por x menos 4. Repito, x más 3 porque yo sé que x es igual a menos 3 y mi expresión me está diciendo que yo reste el valor de la raíz, y si yo tengo la resta del número menos 3, por eso lo anoto con signo positivo, es menos por menos. Mientras que el valor de 1 y 4, al ser positivos, entran directamente dentro de la fórmula, x menos 1 y x menos 4. Esta sería, repito, la forma factorizada. Si a ustedes se les pidiera en el ejercicio factoriza la expresión, entonces lo van a factorizar de esta forma. Vamos a ver las posibilidades. Que el ejercicio dijera: si se tiene la función polinomial f de x igual a x cuarta menos 2x cubo menos 11x cuadrada más 12x, haya su forma factorizada. Pues tiene que ocupar todos estos temas, todos, para hallar la forma factorizada, porque necesitan las raíces para la forma factorizada. Si les pide como halla los ceros de la función polinomial, pues de todas maneras lo tienen que hacer para hallar los ceros de la función polinomial. Por favor, requiero que alguien me mencione qué encontró sobre números imaginarios. Yo encontré que es un número complejo cuya parte real es igual a 0. Los números imaginarios pueden describirse como el producto de un número real por la unidad imaginaria i, donde la letra i denota la raíz cuadrada de menos 1. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice: halla las raíces del polinomio f de x igual a x cubo más 5x cuadrada más 7x menos 13. Vamos a hallar primero la naturaleza de las raíces para ver cuántas positivas, cuántas negativas y cuántas complejas vamos a tener. Sabemos que las positivas se hallan a partir de los signos, de los cambios de signo. Aquí puedo observar que no hay cambio de signo al inicio, pero sí al final. Tengo un solo cambio de signo. Entonces tengo una positiva. Para la raíz negativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar f de menos x. Voy a ocupar un poco de espacio por aquí abajo. F de menos x. Entonces tengo menos x al cubo más 5 multiplicado por menos x al cuadrado más 7 por menos x menos 13. Y vamos a ver cuántos cambios de signo hay por ahí. En el primero es menos x cubo, después
5x cuadrada, después menos 7x, vamos a ver aquí cuáles son los cambios de signo. Tengo de negativo a positivo, va 1, de positivo a negativo son 2 y ya. Entonces tengo la posibilidad de tener 2 o 0 raíces negativas. Y al existir estas posibilidades también tenemos otra posibilidad. Vamos a hacer incluso la tablita para que no quede solamente así. Entonces positivas puedo tener 1. Negativas puedo tener 2 o tener 0. Por tanto, complejas, debido a que mi polinomio es de grado 3, o tengo 0 o tengo 2. Ya hallé la naturaleza de las raíces, si son positivas o si son negativas. Ahora voy a hallar, mediante el teorema de las raíces racionales, cuáles son esas posibilidades. Y voy a determinar cuáles son los valores P y cuáles son los valores Q. Sabemos que P corresponde a los términos de esa parte constante, ese término constante. Entonces yo tengo que hallar los factores, perdón, dije términos. Esos factores del término constante. A0, no a n, A0. Y que Q corresponde a los factores del coeficiente principal, a n. Entonces sabemos que A0 es menos 13 y a n es 1. Les advierto, es indistinto que nuestro término sea negativo o sea positivo, porque las raíces racionales que vamos a obtener tienen las dos posibilidades, es decir, los factores van a ser positivos o negativos. Recordemos que hallamos todos los divisores y podemos tener valores más o menos. ¿Cuáles son los divisores de menos 13? Empezamos con más 1, más menos 1. Ese es un divisor. ¿Qué otro divisor tenemos para 13, chicos? ¿El 13? El mismo 13, muchas gracias. No hay un número intermedio que sea divisor, solamente tenemos estos dos. Y para 1, pues solamente es más menos 1. Sabemos que yo tengo que proceder a realizar P entre Q para proponer las raíces racionales. Entonces voy a dividir más menos 1 entre más menos 1 y más menos 13 entre más menos 1, lo cual nos da solamente dos posibilidades: más menos 1 o más menos 13. Ejercicios así pues se vuelven más sencillos, porque solamente tenemos 4 posibilidades de raíces, 2 positivas y 2 negativas. Así estaría muy práctico. Pero bueno, ya utilicé el teorema de las raíces racionales. Ahora voy a utilizar la división sintética para poder determinar cuál es la que me puede funcionar. Voy a partir, ustedes ya saben, de el número más pequeño, es el número 1. Porque desde ahí les comentaba que para llevar un orden. Entonces voy a decir que cuando x vale 1, vamos a ver si es un divisor o si es una raíz de nuestro polinomio. Nuestro polinomio no tiene raíces nulas, por eso lo podemos utilizar de forma directa para determinar los signos o para determinar las raíces racionales. Si fuera como el ejercicio anterior en donde tenemos una raíz nula, la separamos y posteriormente ocupamos los teoremas correspondientes. Voy a anotar los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de mi polinomio? 1, 5, 7 y menos 13. Esos son los coeficientes. Y procedo con mi división sintética. Bajo el primer término. Ese es el primero que se baja. 1. Después multiplico 1 por 1. Mi resultado es 1. Sumo 5 más 1 son 6. Multiplico 1 por 6. 6.
6 y 7, 13. 1 por 13, 13. Y menos 13 son 0. Nuevamente, a la primera, por suerte, no siempre lo vamos a obtener así, obtengo el valor de 0 como residuo, es decir, x igual a 1 es factor de mi polinomio. Este es el cociente y este de acá es el residuo. ¿Cómo voy a escribir mi polinomio entonces? F de x es igual a x menos 1, ya que yo sé que x es igual a 1 para la raíz, multiplicado por x cuadrada más 6x más 13. Todo el polinomio que quedó como cociente. Recordando la fórmula que tengo, con la que tengo que escribir, está nuevamente en el apunte que tengo por aquí. La estrategia para hallar las raíces racionales me dice que yo escriba f de x igual a x menos r multiplicado por q de x. Entonces, x menos r por q de x. Esos son mis valores. Ok, aquí están anotados. Nuevamente llego a una expresión cuadrática. Esta expresión cuadrática yo la puedo solucionar por factorización, fórmula general o la misma división sintética. Y les adelanto solamente para no perder tiempo ahorita. Si vemos que en la división, que factorizando no podemos, definitivamente no podemos, pues lo mejor es que utilicemos la fórmula general. No perdemos nada con utilizarla. ¿Cómo vamos a ocupar la fórmula general? La fórmula general que nos dice que las soluciones para x, a veces se les anota 1,2, es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 multiplicado por a por c. Fórmula que vemos desde la secundaria. Y todo esto dividido entre 2 veces a. De ese polinomio, el polinomio de grado 2, x cuadrada más 6x más 13, yo tengo que hallar los términos a, b y c. A, b y c corresponden a los coeficientes en el orden en el que está escrito ahora mi expresión. Ahora, siempre las expresiones las tenemos que igualar con 0 para hallar las raíces. Si no, no podríamos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque nosotros sabemos que nuestra expresión dice y igual a ¿no? Es nuestro polinomio. Y para poder hallar las intersecciones con el eje X, debido a que es una intersección con el eje horizontal, entonces Y tiene que valer 0. Por eso es que igualamos nuestros polinomios con 0. Por eso es que lo hice anteriormente, porque solamente así podemos hallar las raíces. Entonces, para A ya vimos los temas, ya vimos ecuaciones cuadráticas, ya sabemos que es A, B y C. Para A es 1, para B son 6 y C tenemos 13. Vamos a sustituir en la fórmula general. X es igual a menos B, es decir, menos 6 más menos raíz cuadrada de B cuadrada, 6 al cuadrado, menos 4 multiplicado por A por C. Perdón, por C, que son 13. Todo esto dividido entre 2 veces A, es decir, 2 por 1. Voy solucionando. Menos 6 más menos raíz cuadrada de 36, que es 6 al cuadrado, menos, si yo multiplico 4 por 1, son 4. Y 4 multiplicado por 13 son 52. Entonces tendría menos 52. Todo esto dividido entre 2 por 1 serían 2. Continúo con la solución. Menos 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 52
me dan como resultado menos 16. Si ustedes intentan obtener la raíz cuadrada de menos 16 en su calculadora, no lo van a poder obtener. No hay modo de obtenerlo. Es aquí donde entran las raíces, los números imaginarios. Voy a anotarlo arriba. Si yo tengo el número menos 16, yo lo puedo factorizar. Una factorización simplemente es escribir un número en multiplicaciones. ¿Cómo lo podría factorizar? Multiplicando menos 1 por 16. Ahora, cuando yo separo en dos números que se están multiplicando dentro de una raíz, puedo literalmente separar cada uno de ellos. Es decir, aplicar la raíz a menos 1 y multiplicarlo por la raíz de 16. Sabemos que 16 sí tiene raíz cuadrada, es 4. Y menos 1 no tiene raíz cuadrada que nos pueda dar un resultado exacto, por eso se ocupa el número imaginario. Y de acuerdo a lo que mencionaba su compañera, el número imaginario i es raíz de menos 1. Entonces esto lo puedo escribir como 4i. Así es como nosotros vamos obteniendo números imaginarios o raíces complejas. Voy a continuar con la forma de solución abajo. Tengo menos 6 más menos 4i, es lo que determinamos arriba. Incluso lo voy a anotar con ese color rojo que teníamos. 4i dividido entre 2. Yo puedo dividir tanto a 6 entre 2 como a 4, solamente el número 4 entre 2. Entonces, 6 entre 2 son 3 y 4 entre 2 son 2. Esta sería mi solución. De aquí yo tengo dos posibilidades. Una sería menos 3 más 2 veces i, y la otra sería menos 3 menos 2 veces i. Entonces, ¿cuáles son mis resultados? Los voy a anotar ya para concluir. La primera raíz fue 1 y las siguientes dos sería menos 3. Incluso ya que voy a englobar las dos. No importa si las separan, no importa si las ponen por así unidas las dos, finalmente es el resultado. Uno es positivo y el otro es negativo. Pero la raíz es todo. Todo es menos 3 más 2i y menos 3 menos 2i. Esas son las raíces. No solamente 2i, no solamente menos 3.